Justificar esta acción formativa cuesta menos que asumir el poco tiempo del que dispongo para desarrollarla. Lo cierto es que la legionelosis busca una normalidad prepandémica y que el año 2021 cerrase el recuento de casos declarados con un incremento del 20,6% respecto de 2020 me sugiere que era un momento adecuado para compartir elementos de reflexión sobre esta enfermedad y su prevención y control. Uno de estos elementos es que un mantenimiento de las instalaciones es condición necesaria, pero quizá no suficiente para proteger nuestra salud del riesgo biológico. En rigor, muchos de los casos y brotes deberían ser evitables mediante un buen mantenimiento, pero la Sociedad Española de Epidemiología nos dijo hace casi un año que el retraso en la detección de Legionela aumentaría su transmisión. Y hay dos formas de causar retraso en la detección de Legionela, porque la mides tarde o porque mides lo que menos importa. Y la cuestión es, ¿qué nos importa medir con un valor preventivo? Si el objetivo de un biocida es el organismo nocivo, como así dice el borrador del Real Decreto nuevo, ¿no debería ser la diana de un método rápido una propiedad relacionada con el carácter de su virulencia? ¿Estoy hablando solo de detectar lo antes posible la aparición de los brotes y evitar su extensión y agravamiento poniendo en práctica las medidas correctoras adecuadas? La respuesta es no. Estoy hablando también de evaluar las medidas que un titular pone en práctica dentro de su plan de control. Hablo de reconocer la relevancia de una determinación rápida de Legionela en la evaluación ágil del riesgo que protege nuestra salud. Hablo de medir aquello que nos permita cortocircuitar su transmisión lo antes posible, dotando a la medida correctora de oportunidad. Es patente que la formación básica en estas técnicas rápidas es una necesidad demandada por muchos profesionales sanitarios como ustedes que no han tenido la oportunidad en general de adquirir estos conocimientos en el desarrollo de su currículo académico. Sírvanos pues esto de justificación. Doy la bienvenida a los más de 170 inscritos en esta jornada y por anticipado mi más sincero agradecimiento por su interés en conocer uno de estos métodos para la determinación de Legionela SP que puede utilizarse en la evaluación de las instalaciones, el método Legipit o método inmunomagnético o método basado en separación inmunomagnética y en definitiva y por abreviar el método SIM. Brevemente, mi objetivo es proporcionarles un conocimiento de Legipit dentro del nuevo proyecto de Legionela, con objetivos específicos de situar el uso del método en el nuevo proyecto normativo, conocer el fundamento del método y su relación con el riesgo, aplicar el método en rutina y también en brote, una correcta interpretación de resultados y proporcionar herramientas metodológicas para implementar el método. Para ello, les propongo los siguientes contenidos: el proyecto normativo, situaciones de aplicación y requisitos para las técnicas rápidas, los métodos rápidos y su complementariedad con el cultivo, en concreto el método Legipit, su propuesta de valor, el riesgo y el significado biológico de su medida y una comparativa con otras técnicas. Seguiremos con la implementación del método en diferentes fases: training, validación y verificación, y por supuesto el tema de la acreditación. Hablaremos de un ejemplo de aplicación en rutina, otro de aplicación en brote, daremos una visión del marco regulatorio en otros países, cómo se está moviendo, unas pinceladas, y concluiremos pues cómo se concluye, con las conclusiones y perspectivas. Soy consciente de la limitación de tiempo, por eso, como ya les decía, vamos a quedar a su disposición para que en cualquier momento, cuando lo precisen, pues puedan solicitarnos los recursos técnicos o documentales que consideren oportuno solicitar. Dirigiéndose a mi compañera Mireia Lázaro, tienen aquí los datos de contacto. Empecemos, pues. Bien, el proyecto, el nuevo Real Decreto, define como objeto en su artículo 1
la protección de la salud de la población a través de la prevención y control de la legionelosis mediante la adopción de medidas sanitarias en aquellas instalaciones que utilicen agua en las que Legionela es capaz de proliferar y diseminarse a través de aerosoles y la exposición de las personas a los mismos. Instalaciones que vendrán recogidas en el anexo 1 y medidas que se aplican durante su funcionamiento, pruebas de servicio o mantenimiento. La responsabilidad principal siempre es del titular de las instalaciones. Está obligado en el artículo 7 a recoger las medidas sanitarias en un plan, aun cuando contrate un tercero tareas del mismo. El plan debe incorporar 4 principios fundamentales: reducir o eliminar zonas sucias o estancadas, minimizar las condiciones que favorezcan la supervivencia y proliferación de Legionela, minimizar los aerosoles y, en lo que nos ocupa en esta jornada, minimizar el riesgo. El proyecto introducirá 2 tipos de planes: el plan sanitario frente a Legionela, PSL, y el plan de prevención y control de Legionela, el PPCL. La estructura de ambos planes se describe en los artículos 8 y 9. ¿Qué es un PPCL? Es un conjunto de actividades que permite minimizar el riesgo de proliferación y diseminación de Legionela en las instalaciones. ¿Qué es un PSL? Es el conjunto de actividades resultado de una evaluación del riesgo. El plan sanitario frente a Legionela se fundamenta en las recomendaciones de la OMS y supone una evaluación del riesgo de la instalación en función de puntos críticos, medidas de control, medidas de verificación y medidas correctoras. Habrá previsto un año para actualizar el PPCL o implantar un PSL, y el PPCL se mantendrá hasta demostrar la eficacia del PSL. El PSL será la opción preferible en las instalaciones prioritarias, una definición recogida en el decreto, como aquellas que prestan sus servicios o son frecuentadas por personal de especial vulnerabilidad, una condición que puede determinar en cualquier momento la autoridad sanitaria. Esta autoridad desempeña el control oficial a través de las actuaciones que se recogerán en el artículo 10, como la revisión documental de cualquier plan, la inspección de la instalación, el control de parámetros o cualquier comprobación. La autoridad dicta las medidas para corregir, prevenir o minimizar el riesgo y elabora directrices o normativa complementaria. En todo plan, en cualquier caso, se advierten 2 componentes dentro del programa de muestreo y análisis que recoge el capítulo 5. Una componente de verificación de cumplimiento del plan mediante la técnica de cultivo ISO 11731, descrita en el anexo 7, parte A, y una componente operativa para evaluar las medidas correctoras mediante técnicas rápidas, citadas en el anexo 7 de la parte B. ¿De acuerdo? Hay 2 partes diferenciadas. Los cultivos se aplican por laboratorios acreditados frente a Entidad Nacional de Acreditación, con unas frecuencias mínimas establecidas para cada tipo de instalación en el anexo 5, parte C, que valen para un PPCL y se pueden modificar en un PSL. Y en un caso u otro, siempre las puede modificar la autoridad sanitaria, igual que puede modificar las frecuencias y parámetros. Por otro lado, las técnicas rápidas se pueden aplicar por laboratorios acreditados, pero resulta suficiente disponer de un sistema de calidad implementado, por ejemplo, una ISO 9001, y servirán para atender las situaciones que pueden ver en la presentación: investigación de riesgo para la salud, investigación en la aparición de casos, investigación en brotes, cuando la autoridad sanitaria lo considere necesario, y también cuando los equipos presenten un funcionamiento irregular o múltiples paradas y puesta en marcha en periodos de tiempo cortos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué iba a ser necesario complementar el método de cultivo? Bueno, hay una respuesta técnica a esta cuestión. Lo cierto es que el preámbulo normativo, en su punto 4,
dice que hay condiciones socioeconómicas que llevan a centrar una política sanitaria en la determinación de Legionela mediante el cultivo, para verificar el cumplimiento de un plan y así queda expuesto. Quien les habla desconoce cuáles son esas condiciones, aunque las puede intuir, pero no es menos cierto que se dan condiciones socioeconómicas para complementar el cultivo con otros métodos. Aquellos métodos que permitan atender con urgencia una medida correctora o evaluar las medidas de un plan, llegando donde pueda no hacerlo el método de cultivo ni en tiempo ni en forma. Entre esas condiciones, bien podría apuntarse los costes asociados a los casos y brotes, pero yo prefiero apuntar las limitaciones técnicas del método de cultivo para un propósito preventivo, sin menoscabo de su utilidad en la verificación del cumplimiento. Principalmente, como pueden ver, la demora en los resultados de 10 a 14 días puede retrasar decisiones importantes, como por ejemplo si tengo que desinfectar el todo o una parte de un circuito. Pero aunque el cultivo fuese rápido porque la Legionella creciera como el Vibrio cholerae en la placa del laboratorio, no sabríamos si la ausencia de crecimiento se debería a estados viables pero no cultivables que han sido crecientemente documentados en los últimos años. Estados potencialmente infectivos, no detectables por cultivo. Son estados que han perdido la cultivabilidad y que el trabajo de Robertson y Garduño en 2014 relaciona no solo con células dañadas, sino con células infectivas que mantienen su estructura y cierta actividad fisiológica. Además, Legionella dista mucho de crecer rápido en una placa y otros microorganismos que la acompañan, como bien se ven ustedes en la muestra ambiental, pueden competir favorablemente y enmascarar o incluso inhibir su crecimiento. Es lo que se denomina la microbiota interferente. En una reciente publicación incluso se reportan otras bacterias antagonistas de Legionella, por ejemplo en torres de refrigeración. Para mí la utilidad del cultivo es la posibilidad de aislar la colonia, en la medida que ésta es objeto de estudios posteriores en el seno de una investigación epidemiológica y ambiental, tras la bata blanca, cuando el riesgo ya se ha materializado en daño. Fíjense también que la norma ISO 11731 abre 14 posibles escenarios procedimentales para tal fin, algo que para algunos abre una brecha a la subjetividad del analista y la variabilidad del método. Laboratorios consultados entienden que hay cierta mejora en la probabilidad de aislar la colonia, si bien en detrimento de la enumeración, porque los mismos tratamientos que despejan la microbiota perjudican el límite de detección del método. Pero si aumenta la probabilidad de aislar la colonia, creo que ese ha sido siempre el objeto de este método. ¿Cuáles son, llegados a este punto, los métodos que se nos proponen en el proyecto normativo? Tendríamos, por un lado, pues como ya hemos dicho, el método de cultivo en placa ISO 11731 y luego métodos no basados en cultivo, que sería el caso de la separación inmunomagnética, que vamos a abreviar y vamos a decir SIM, y el método de la PCR cuantitativa, la reacción en cadena de la polimerasa. En la tabla que pueden ver en la imagen, se comparan los tres métodos, no con el ánimo de decir qué método es mejor que otro, sino para ilustrar que existen posibilidades técnicas y analíticas para afrontar diferentes situaciones. Todos los métodos, como pueden ver, son cuantitativos para Legionella spp, mientras que la PCR cuantitativa y la SIM pueden obtener resultado el mismo día en que se procesa la muestra. El método de cultivo necesita de varios días porque requiere el crecimiento de la bacteria y los métodos rápidos atienden la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctoras con tiempo suficiente para evitar o reducir en lo posible el riesgo para la salud de la población. Aunque todos los métodos puedan detectar células vivas, el cultivo excluye las células viables pero no cultivables. Y la PCR incluirá en su detección también las células muertas o incluso el ADN libre.
Excluir la señal de las células muertas y minimizar el efecto de inhibidores en la muestra sigue siendo hoy objeto de investigación en el caso de la PCR. Con respecto a la SIM, las células deben expresar antígenos de virulencia y dichos antígenos deben estar accesibles en la célula libre e intacta. Quiero decir que si la célula está dentro de un protozoo, no la puede recoger la técnica SIM en su detección, salvo que el protozoo se rompa poco antes del inicio de los 15 minutos de captura. Como ven, todas las técnicas tendrán pros y tendrán contras. El hecho es que todas las técnicas suman a una caja de herramientas analíticas a la que los servicios públicos pueden acudir. Simplemente hay que saber qué se mide para una adecuada interpretación de resultados. En el caso del EGIPID se adopta un criterio aceptado en la comunidad científica que es la integridad de la envoltura de la célula, donde tiene lugar, como decíamos, la expresión de antígenos que pueden ser reconocidos por anticuerpos inmovilizados en la superficie de partículas o esferas magnéticas. En la muestra concentrada, tras la filtración, las partículas añadidas colisionarán con las células de Legionella durante una incubación de 15 minutos, quedando capturadas, como pueden apreciar en la fotografía de la derecha, que trato de señalar con el cursor. ¿Vale? Aplicando un imán, estos complejos partícula Legionella se pueden separar del resto de componentes de la muestra. Por lo tanto, se pueden lavar, se pueden marcar y dejar que desarrollen un color. Este color puede ser interpretado comparando con una carta de color para un resultado semicuantitativo o midiendo la absorbancia del sobrenadante para obtener un resultado cuantitativo que podremos expresar como UFCs equivalentes en un tiempo de análisis de 1 hora. En la figura de la derecha se representa la captura mediante la interacción antígeno-anticuerpo, que depende del antígeno expresado y accesible en la célula ambiental, con la que forma un velcro molecular. Insisto en la célula ambiental porque el fenotipo en la célula ambiental no es el mismo que el fenotipo en la célula de cultivo. Un aspecto derivado de interés es que el efecto de un biocida que altere esa envoltura podrá por consiguiente ser sensado mediante Legipit. En esta diapositiva pueden ver en la figura central cómo la incubación de una suspensión de Legionella pneumófila con un biocida, en este caso de iones plata, determina tras un tiempo de contacto una caída de la señal. Fíjense en la caída de color en las dos réplicas de la izquierda con respecto a las dos réplicas, las dos cubetas de la derecha. Bien, esa caída de color se produce en la medida en que el biocida actúa sobre lo que podemos llamar organismo nocivo, que es como se refiere el nuevo decreto al organismo que se pretende neutralizar o destruir con un biocida. Y en este caso hay una alteración de esa envoltura. La acción del biocida puede ser, por tanto, evaluada utilizando este método. Es interesante apuntarles que las cepas de Legionella ambientales son en general más virulentas que las de cultivo, porque expresan más antígeno. Existe un pool de antígenos comunes en la familia Legionellae, pero menos expresados en las cepas no neumófila con respecto a neumófila. Algo que no es nuevo, algo que se sabe desde hace 40 años, algo que Collins cuantificó en 1983, como pueden ver en la parte inferior izquierda de la imagen, y que lo definió como coeficiente de coincidencia. Fíjense cómo con respecto al serogrupo 1 de neumófila, que representaría el 100% de coincidencia, los otros serogrupos están prácticamente solapados, pero las legionelas no neumófilas se van alejando y desde luego las no legionelas están ya muy lejos de solaparse antigénicamente con las cepas de Legionella.
Por tanto, es muy posible que las especies no neumófilas sean menos virulentas que las especies neumófilas, pero es interesante que en lo posible puedan ser detectadas en la medida que supongan un riesgo, es decir, en la medida que expresen antígeno, porque eso ayudará a establecer medidas correctoras más oportunas. Siempre que observen una muestra en una botella, piensen por favor que hay encerrado un universo microbiano diverso, vivo, con interacciones que aconsejan no demorar el tiempo entre la toma de muestra y el ensayo. Hasta las células muertas por la acción de sustancias antibióticas se ha visto que pueden liberar señales químicas que induzcan a otras a manifestar resistencias a esas mismas sustancias. Son las necroseñales, recientemente documentadas en artículos científicos con cepas de E. coli. No hay evidencia aún publicada de tales necroseñales en Legionella, pero sí la hay abundante de que las condiciones de estrés inducen estados persistentes y estados viables no cultivables, también relacionados con la resistencia a antibióticos. En ese universo embotellado coexisten microorganismos vivos, estresados, muertos, dañados, viables cultivables, viables no cultivables e incluso resucitados. Y no todos contribuyen del mismo modo al riesgo. En este sentido, el cultivo podría subestimar el riesgo, advierto que con un propósito preventivo, la PCR sobreestimarlo y la SIM podría estar cooperando con una estimación más ajustada al riesgo como componente operativo en los planes de control. En cualquier caso, las técnicas rápidas están llamadas a implementar una función preventiva en los planes, no a sustituir el cultivo. Están destinadas a cortocircuitar el flujo clásico de control con el cultivo, a complementarlo, como pueden ver ese flujo en la parte superior de la figura, cuando la anticipación es un valor para proteger la salud y ayudar a mitigar el coste de no saber qué puede ser necesario actuar y cuándo. Bien, para el buen uso de una técnica, lo que lleva a un resultado interpretable, nos parece fundamental la formación. La pandemia ha puesto en juego la comunicación telemática y hemos descubierto las posibilidades formativas que se nos ofrecen. En apenas 2 horas podemos acompañar telemáticamente en remoto al analista en formación y asegurar que hace un buen desempeño del test. Ese sería un paso muy lógico para implementar el método. Y el siguiente sería que los laboratorios, no necesariamente acreditados, y si lo están mejor, dispusiesen de la validación certificada y simplemente aportaran pruebas objetivas de que su desempeño se ajusta al uso previsto, como indica la norma ISO 17025. Es decir, que realizaran una verificación. Hay que citar aquí el procedimiento descrito por Eva Álvarez Merchán, Juan Manuel Fernández Gallego y Juan Carlos Montero Rubio, publicado en la revista de Salud Ambiental el año pasado, cuya lectura recomendamos. Tienen el recurso en la parte inferior de la imagen, verificación de un método alternativo de detección y cuantificación de Legionella SP en un laboratorio de salud pública. Método separación inmunomagnética, ¿de acuerdo? Bien. Además, se han desarrollado materiales biológicos inmunodetectables que han permitido desarrollar esquemas y procedimientos de trabajo para realizar la verificación de un método como Legipit. Materiales que permiten preparar muestras directas e inoculadas en las matrices de interés y caracterizar el desempeño del laboratorio en términos de precisión, recuperación e incertidumbre, haciendo uso de una hoja de cálculo automática. He tratado de poner una imagen para que vean cómo es la hoja de cálculo y simplemente introduciendo las absorbancias de las muestras directas y de las muestras inoculadas, se obtienen automáticamente los cálculos, ¿no? También hay una guía donde se precisa cómo se estructuran esos cálculos. Bien.
En su uso en rutina, el método rápido Legipit se ha aplicado a muchas cosas, ¿de acuerdo? Nos llegan informaciones de usuarios del test, pero no siempre nos llegan, o si nos llegan, pues hay que mantener pues un cierto anonimato. Vale. Lo que sí que podemos ilustrar es que el método se ha aplicado al ajuste de desinfecciones sistémicas y a la resolución de positivos localizados, mediante desinfecciones, en ese caso, focales. En la tabla de la izquierda, una empresa, entre el 16 de junio y el 9 de julio de 2020, realizó un muestreo en distintas instalaciones y puntos, entre ellas colegios y un complejo deportivo. La identificación de positivos en la instalación ocurre, si se fijan, en menos de 24 horas desde la recepción de la muestra, y los cambios de positivo a negativo tras desinfección, en caso de producirse, se identificaron en tiempos de entre 5 y 7 días, desde el diagnóstico inicial hasta la evaluación final. En el caso de las fotografías de la derecha, otra empresa distinta investigó el riesgo en el sistema de agua de un hotel, advertido el titular por la autoridad sanitaria por la detección recurrente de Legionela, a pesar de sus esfuerzos en llevar un buen mantenimiento. Nos llegó un fragmento de una tubería sospechosa en una bolsa con 500 mililitros de agua estéril que calentamos en un baño y analizamos con Legipit, tanto una muestra tomada con Turunda como los 500 mililitros de la fase líquida. El resultado fue negativo para la Turunda, lo apreciarán en la cubeta derecha en la foto inferior, pero positivo en el caso de la muestra líquida, en la cubeta central, cooperando así en la identificación de puntos contaminados en la instalación, que es un poco el objeto de las técnicas rápidas en este nuevo marco normativo. Los métodos rápidos también son útiles en situación de brote. En el caso del brote de Manzanares, el método SIM fue utilizado para delimitar los focos sospechosos en los primeros días del brote. Las legionelas ambientales coincidentes con cepas clínicas no se pudieron aislar por cultivo hasta 17 días después, tras superar unos problemas de microbiota interferente y haciendo uso de un draft de lo que hoy es la ISO 11731. Estas colonias fueron finalmente aisladas en muestras que habían sido positivas por SIM ya en el cuarto día de brote. La autoridad consideró el método SIM crítico para localizar fuentes potencialmente infecciosas en poco tiempo, redireccionar las pruebas de cultivo con el fin de aislar las colonias a identificar y comparar con las colonias aisladas de los pacientes y apoyar el proceso de toma de decisiones para el control del brote. Este excelente trabajo viene recogido en una publicación científica de lectura recomendada, escrito por Fernando Cebrián, Juan Carlos Montero y Pedro J. Fernández, de Sanidad Ambiental de Castilla-La Mancha. Les he adjuntado ahí el recurso para que lo localicen o simplemente nos lo pueden pedir y se lo podemos facilitar. Es una lectura muy interesante. ¿Qué está ocurriendo en otros países? Bueno, pues como ven, se trata de herramientas analíticas, los métodos rápidos que podrán apoyar las situaciones descritas en el proyecto normativo nuestro, en el proyecto español, aunque son técnicas que la verdad es que llevan ya unos años entre nosotros y tienen, por tanto, un recorrido. Este recorrido no se da solo en España. Hace 4 años la Water Management Society, en cooperación con la Agencia Ejecutiva para la Salud y la Seguridad y el Public Health England, recogieron en una guía Legipit, entre otras técnicas. Recuerdo cuando visitamos el centro con Sam Collins y Jimmy Walker y estuvimos haciendo pruebas con Legipit. En Portugal, desde el pasado 8 de febrero, también se habilita el uso de técnicas rápidas para el seguimiento de medidas correctoras en las instalaciones. Y en el ámbito europeo, también la Directiva 2020/2184 sobre aguas de consumo humano habilita estas nuevas posibilidades técnicas.
En cuanto al proyecto normativo español para Legionela, que ha servido de base a esta jornada, cumplió su trámite de información pública en la Unión Europea el pasado 17 de enero. Las alegaciones formuladas no afectan a las técnicas rápidas y la publicación en el Boletín Oficial del Estado podría darse en este primer cuatrimestre, casi 20 años después del primer decreto o del decreto precedente. Bien, ¿abatirá este nuevo Real Decreto las cifras de casos declarados que comentamos al principio? ¿Estaremos dispuestos a abrir un cauce de soluciones a cuestiones de diagnóstico, prevención y tratamiento en este nuevo escenario? Hoy hemos querido compartir estas reflexiones con profesionales como ustedes, porque Legionela, un microorganismo muy dinámico, nos invitará con tozudez, no les quepa la menor duda, a revisar y renovar nuestro conocimiento en un proceso colectivo de construcción de la salud, donde la relevancia no la tenga la enfermedad, sino la prevención, donde no la tenga la alarma, sino la alerta. Quiero dar las gracias a Biótica y a la Sociedad Española de Sanidad Ambiental por ayudarnos a abrir hoy esta ventana de comunicación. Reitero mi agradecimiento por su atención y por su trabajo y sin más quedo a disposición de las cuestiones que el distinguido auditorio quiera plantear. Para eso pueden utilizar el chat o pueden levantar la mano y mis compañeros les darán paso. Muchas gracias.